Televidentes, un cordial saludo nuevamente, les damos la bienvenida y el saludo desde las instalaciones de la ESE Hospital San José, en donde nos encontramos nuevamente realizando esta nueva edición del programa El Médico en su Hogar. Un programa que llega gracias a ustedes, gracias al canal Teleaguadas y gracias al apoyo de la administración de la ESE Hospital San José, con el cual pretendemos llegar con información veraz, oportuna, clara y resolver algunas inquietudes de las que se van presentando en el día a día en medio de esta pandemia que estamos viviendo. El día de hoy he querido invitar a uno de mis colegas nuevamente que ya había estado con nosotros, el doctor Juan Manuel, con quien vamos a hablar de temas actuales de coronavirus. Yo creo que en este momento en donde ya el gobierno está haciendo algunas aperturas de comercio, de instituciones, de diferentes actividades que se están haciendo en el momento, yo creo que es el momento que actualicemos la información del coronavirus y les demos a ustedes herramientas para que tengan la claridad de qué es lo que está pasando realmente en el mundo, en Colombia, en el departamento de Caldas y en nuestro municipio de Aguadas. Doctor Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, como les dijo el doctor, mi nombre es Juan Manuel Sánchez, yo soy médico del hospital desde mayo del año pasado. Doctor Juan Manuel, estamos hablando de coronavirus y en este momento, con los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud, estamos hablando de más de 31.000 casos de coronavirus confirmados en el momento. Esa es una cifra que se está aumentando paulatinamente, estamos viendo que diariamente los registros son más de 1.000 casos, 1.100, 1.200, hemos tenido un pico de 1.500 casos, ¿vamos a seguir avanzando con esto? Claro que sí. Bueno, podemos ver en la primera imagen que en el mundo ya alcanzamos más de 6 millones de casos confirmados de coronavirus. Es como decía el doctor Iván, en Colombia ya llegamos a más de 31.000 casos confirmados positivos, de los cuales en este momento tenemos cerca de 20.000 que están activos en el momento. Los que están recuperados son casi 10.000, 9.700 más o menos, de los cuales, ¿cómo nos damos cuenta que están recuperados? La mayoría con pruebas moleculares para ver cómo está el virus en la sangre, y ya la mayoría han salido negativos. También hemos visto que los fallecidos ya son cerca de 1.000 personas, y como un dato curioso, está en casi todos los departamentos, solamente no ha llegado a uno, que es el Guaviare, de resto está en todo el país. Es que está en todo Colombia, es una infección que se está esparciendo rápidamente, que el porcentaje de infecciones sigue creciendo, sigue siendo grande, y entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, en este programa vamos a utilizar ciertas gráficas. Ya vimos el panorama grande en donde nos están planteando cómo está Colombia en este momento. Vamos a ver la siguiente imagen, doctor Juan Manuel, en la que vamos a ver cómo ha sido el crecimiento de los casos desde que empezó el primer caso de virus, que fue el 6 de marzo, el inicio del aislamiento social, que fue el 25 de marzo, ustedes lo pueden ver en la pantalla, y cómo estamos más o menos a fecha de hoy. Es un crecimiento exponencial, inicialmente eran pocos casos, luego fue incrementándose paulatinamente, hasta el punto de que ya en este momento estamos hablando de más de 31.000 casos. En esta gráfica, como dice el doctor Iván, entonces podemos ver que el primer caso confirmado en Colombia fue el 6 de marzo, la cuarentena obligatoria por el gobierno nacional empezó desde el 25 de marzo. Entonces hemos visto cómo cada día más se han encontrado más casos positivos confirmados. Logramos ver que el pico más alto fue el 30 de mayo, en donde se encontraron casi 1.550 casos. Esto estamos hablando de un solo día, 1.500 casos positivos a nivel nacional. Y la verdad, estamos cada día aumentando más, y esto puede ser uno de los más altos, puede que lleguemos a uno más alto en los siguientes días también, no sabemos. Esto se da por diferentes razones. Primero, porque se están haciendo más pruebas en el país. La verdad es que ya hay diferentes laboratorios en Colombia que están realizando pruebas para buscar el coronavirus, entonces eso lleva a que haya más resultados positivos, pero también a que, como ya hay más personas que están infectadas, pues obviamente se va a aumentar también el dato de todos los casos que se están presentando. Doctor Juan Manuel, la siguiente gráfica que estamos mirando aquí en la pantalla. Listo, perfecto. En la siguiente gráfica vemos cuáles son los casos activos en este momento. Estamos diciendo que son cerca de 19.000, 20.000 casos activos, de los cuales la gran mayoría, 53% aproximadamente, tienen síntomas leves, porque podemos caracterizar o categorizar esta enfermedad según los síntomas, si es una enfermedad leve, moderada o grave, de los cuales vemos que la gran mayoría son leves, que son el 53%, cerca del 25%, que es la cuarta parte, están recuperados, son asintomáticos cerca del 12%, y los pacientes que están con síntomas moderados son aproximadamente un 5%,
graves es menos del 1% y los fallecidos son más o menos el 3%. Cabe resaltar que en este momento en el país el 91%, que son casi 9 de cada 10 pacientes activos confirmados con coronavirus, están en la casa. Solamente el 7% están hospitalizados y menos del 1% de todos estos 20.000 están en una unidad de cuidados intensivos. Es por eso que nosotros siempre hemos dicho que lo principal son los cuidados, es mantenerse en casa, es estar atento por los síntomas que se puedan estar presentando, síntomas de gripa, pero ya cuando se vayan presentando obviamente síntomas más graves es donde nosotros vamos a tomar la conducta de realizar una hospitalización en un primer nivel, en un segundo, en una unidad de cuidados intensivos o de pensar en que pueda requerir mayor manejo. Hemos escuchado en las noticias, hemos escuchado en los diferentes programas que nos hablan de una cosa que es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad hace referencia a una variable que establece cuántos pacientes hay con la enfermedad y cuántos están falleciendo. ¿En qué punto estamos, doctor Juan Manuel, en cuanto a tasa de letalidad? Correcto. En este momento estamos viendo que la tasa de letalidad en Colombia para la enfermedad del coronavirus es cerca del 3%. Como dijo el doctor Iván, esto quiere decir cuántos pacientes diagnosticados con coronavirus están muriendo por coronavirus. Entonces vemos que los infectados, cerca del 3%, fallecen por esta enfermedad. Y aquí en la gráfica, en esta misma imagen, podemos mirar otro dato que es el porcentaje de positividad, que en este momento está alrededor del 10.9%, del 11%. ¿Qué significa este valor? Este valor lo que nos está diciendo es que del total de pruebas que estamos realizando en Colombia, el 11% aproximadamente nos está dando una respuesta positiva. Es decir, si yo realizo 100 pruebas, de esas 100 pruebas vamos a obtener aproximadamente 11 casos positivos. ¿Eso por qué es muy importante? ¿Por qué? Porque entre más pruebas vayamos a hacer, pues obviamente vamos a encontrar más casos positivos y esto se va a ver reflejado en los informes que diariamente nos van a estar dando el Instituto Nacional de Salud. Más adelante vamos a hablar de cómo estamos en Aguadas y los ponemos un poquito en contexto, pero este es un dato supremamente interesante. Otro punto que hemos dicho todo el tiempo, y es, si nos ayudan con la siguiente gráfica por favor, es la cantidad de fallecidos asociados a diferentes enfermedades. Aquí vamos a ver un caso muy especial con las personas hipertensas y diabéticas. Claro. Entonces encontramos que en Colombia cerca de 1.000 personas han fallecido por coronavirus, de los cuales vemos que hay unas enfermedades que pueden ser predisponentes a que se complique más el paciente. Por ejemplo, la presión arterial elevada, los pacientes que sufren de azúcar o los que son diabéticos, también los pacientes que tienen enfermedades renales o del riñón, los pacientes que ya tengan una enfermedad de base pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son los pacientes que usualmente fueron fumadores, que necesitan oxígeno, que tienen muchas enfermedades respiratorias de recurrencia. También los pacientes que tienen obesidad o que tienen sobrepeso, los fumadores, entre otras enfermedades que son ya crónicas en los pacientes. Pero miren que esto nos está confirmando una vez más el por qué nosotros seguimos insistiendo que las personas hipertensas, diabéticas, con enfermedades de los pulmones son las que tenemos que cuidar, son las que queremos dejar en la casita, las que queremos aislar, porque miren que son realmente las personas que más están falleciendo en este momento. Del total de muertes, la gran mayoría tiene antecedente de hipertensión, de diabetes, de enfermedad pulmonar, las otras que les mencionó el doctor Juan Manuel. Entonces, si usted tiene una de estas enfermedades, tiene que cuidarse un poquito más que los demás, con todas las medidas que les hemos dado en estos últimos programas, recordándoles pues que el aislamiento social, el lavado de manos, bueno, todas las condiciones que hemos estado hablando al respecto. También tenemos una gráfica en la que el Instituto Nacional de Salud, todas estas imágenes son tomadas de la página del Instituto Nacional de Salud, nos están diciendo qué rangos de edad se enferman más de coronavirus. Y esto es algo muy importante con la siguiente gráfica que analizaremos más adelante. Correcto. En esta siguiente gráfica entonces encontramos que estos 31.000 casos positivos confirmados, más o menos la mitad, que son aproximadamente unos 17.000 a 18.000 casos, las edades son desde los 20 a los 60 años. Vemos que en estas edades es donde más se está encontrando positivo el virus, o son las personas que tienen más el virus. Donde más se presenta es entre los 20, 30 años y entre los 30 y los 39 años de edad, ¿cierto? También vemos unos picos grandes en los 40, de 40 a 50 y de 50 a 60 años, pero ojo, entonces miren que la población que más
presenta la enfermedad es los que están entre los 20 y los 50 años de edad aproximadamente. Es donde más cantidad de casos se ven reflejados los casos positivos. Pero ojo, si miramos la siguiente gráfica, ya vamos a hablar del número de fallecimientos distribuidos por la edad. Aquí vemos otro caso muy diferente. ¿Quiénes son los que más fallecen por cuenta del coronavirus? Claro, estamos viendo que los pacientes que son cerca de 1000 en Colombia, que más fallecen por coronavirus, son los que tienen mayor edad, son los que van desde 60 hasta 90 años. Puede ser porque estos pacientes tienen más enfermedades crónicas que predisponen a que se compliquen, como las enfermedades de riesgo cardiovascular, como la presión alta, el colesterol, obesidad o enfermedades propias como del pulmón. Esto nos da mucha claridad de todas las medidas que estamos tomando, de todas las recomendaciones que estamos haciendo, y es como el panorama general, es como el panorama grande que estamos viviendo en Colombia, pero todo eso se puede extrapolar, se puede traer a nuestro departamento. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de Caldas. Caldas es un departamento que tiene casos de coronavirus, que tiene casos activos en diferentes municipios, otros afortunadamente ya son casos que ya no están positivos, que se han controlado y que no ha seguido la progresión de casos positivos, pero pues también tenemos que hacer referencia a nuestro departamento como tal. Sí, es muy importante saber que Caldas es uno de los departamentos que digamos no tiene la mayoría de casos a comparación de todo el país, pero hay que resaltar que en el departamento en este momento hay cerca de 140 casos confirmados positivos, de los cuales activos tenemos solo 21, recuperados 111 y han fallecido 6 pacientes de coronavirus en Caldas. Es importante saber también que en este momento hay coronavirus positivo en 14 municipios de Caldas. En Caldas en este momento tenemos 21 pacientes activos, pero es importante saber que ninguno está hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos. Todos están en sus casas, ya sea porque tienen síntomas leves o porque son asintomáticos. Esto es un buen panorama para el departamento en cuanto al país, pero tenemos también que tener muy presente que hay cerca de 1500 pruebas pendientes por resultado, lo cual nos lleva a que no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir con las medidas de aislamiento preventivo y con todos los cuidados que ya hemos dicho en varias entrevistas. Caldas ha sido un departamento juicioso, yo creo que desde aquí, desde Aguadas, lo podemos notar. Ha habido sectores del departamento en los que de pronto el comportamiento de la gente no ha ayudado en algún principio, que dudaban de esta enfermedad, dudaban del modo de transmisión, de pronto al principio no hicieron mucho caso y por eso se pudo ver el pico de las infecciones. Ahí podemos ver una gráfica que dice que el primer caso en Caldas fue el 13 de marzo diagnosticado, después el 14 de abril, o sea un mes después ya habían 36 casos, al 1 de mayo 69, al 16 de mayo 119 y ahora en junio ya estamos por encima de los 140 casos. Miren que en el transcurso de aproximadamente 2 meses hemos pasado de no tener ningún caso a ya tener 140 casos. Afortunadamente, lo decía el doctor Juan Manuel, los casos han sido bien manejados, la gente ha sido consciente de cómo se tiene que hacer este manejo, de cómo se tiene que hacer el aislamiento, de cómo protegerse a sí mismo y proteger a su familia, y es por eso que en este momento son más los casos recuperados que los casos activos, y esa es nuestra idea, eso es lo que tenemos que seguir luchando y por eso es que seguimos trabajando día a día, sobre todo en programas como este que es educar a la gente. Me preguntaban en estos días, ¿cómo es el comportamiento? Hombres y mujeres, ¿quién se infecta más? ¿Tenemos los datos? Claro que sí, tenemos los datos. Caldas es muy interesante, ya les voy a contar por qué. A nivel nacional, la mayoría de pacientes confirmados positivos son hombres. Estamos hablando de cerca de 6 de cada 10 son hombres. Pero en Caldas vemos que esto es el opuesto. 6 de cada 10 son mujeres, por lo cual vemos que en Caldas las mujeres son las que más se están infectando por este virus. Caldas se ha caracterizado porque las mujeres de acá son trabajadoras, son pujantes. Vemos que las mujeres trabajan en oficios, en trabajos de oficina, trabajan en el campo, van a la agricultura, bueno, en diferentes opciones de trabajo, y de pronto eso lleva a que haya cierto más riesgo en este grupo poblacional que en los hombres, pero sí es particular porque es un comportamiento completamente diferente a lo que se ve en el resto del país. En Aguadas hemos realizado seguimiento a diferentes personas, ¿cierto? Hemos seguido 57 personas en total. De estas, en este momento tenemos 3 pacientes en seguimiento, los cuales yo creo que ya estarán finalizando por alrededor de estos días, y hemos realizado hasta la fecha 43 muestras para enviar al laboratorio. Tuvimos una positiva, que afortunadamente ya esa prueba salió negativa, es decir, que es un caso recuperado.
Han habido muchas dudas al respecto. Yo quiero, doctor Juan Manuel, abusando un poquito de usted, que expliquemos eso. O sea, ¿es normal que salga una prueba positiva y que a la semana la confirmatoria salga negativa? ¿Es esperable o hay algo raro por ahí en el ambiente? Bueno, es totalmente esperable que esto pueda suceder, debido a que los síntomas y la enfermedad tienen un rango de tiempo en el que van a suceder las complicaciones o simplemente de que va a recuperarse el paciente. Entonces, dependiendo de cada uno, porque tenemos que siempre individualizar a cada paciente, esto con su edad, sus enfermedades de base o si no sufrían de nada, tienen que ver mucho con el transcurso de la enfermedad y cómo pueden salir estas pruebas también. Entonces, en este caso puntual, tenemos que fue un paciente que era asintomático, que salió positivo, pero que en la prueba que se le hizo después para confirmar ya estaba negativo. Entonces podemos ver que es una recuperación de este examen, ¿correcto? Es una recuperación rápida, porque el otro panorama que podríamos haber obtenido es que la prueba siguiera saliendo positiva y el control nuevamente positivo y el control positivo y tendríamos que estar haciendo pruebas hasta que la prueba saliera negativa. Afortunadamente en este caso la prueba salió negativa rápidamente, se recuperó y pues eso llevó a que la persona ya no tuviera pues que estar pensando en que está enferma, sino que ya está aliviada de la infección por coronavirus. También decir a la gente que de las 57 personas que en este momento tenemos en seguimiento, se les ha hecho llamadas frecuentes a ver cuál es su estado de salud, cuáles son los síntomas. Hemos realizado más de 650 llamadas telefónicas a estas personas a preguntarles sobre la sintomatología, sobre sus acompañantes y eso pues nos ha ayudado a tratar de identificar qué personas pueden estar en riesgo adicional a ellos, ¿cierto? También tenemos mayores de 70 años y menores de edad. Tenemos que ver, recordemos que esta enfermedad le puede dar a cualquier persona, no excluye ningún estrato social, tampoco excluye las edades como estábamos hablando. Es más común que le dé a las personas de 20 a 60 años, pero las que más se complican y las que más fallecen dijimos que eran las de edades mucho mayores. Por eso es que también estamos haciendo seguimiento a las personas que son mayores de 70 años. En este caso, en Aguadas, estamos realizando seguimiento a 7 personas y a los que son menores de 18 años estamos realizándole seguimiento a 4 personas en este momento. Que afortunadamente no han tenido la sintomatología, que afortunadamente se han recuperado rápido de los síntomas por los cuales se llegaron a consultar en algún momento y que las pruebas han salido negativas afortunadamente. A continuación, esto sí nos vamos a demorar un poquitico en esta gráfica porque vamos a hablarles a ustedes de cuáles son los riesgos de lo que se está haciendo en el momento, del aislamiento social con los permisos que se están decretando desde el gobierno nacional y queremos que ustedes sean conscientes de en qué lugares pueden tener más riesgo de infección. ¿Cuáles son los lugares de más alto riesgo, donde la gente más tiene que cuidarse? ¿Cuándo va a qué partes? Claro, como dice el doctor Iván, entonces hay unos lugares en donde uno está más expuesto al virus. No es lo mismo estar sentado en la sala de mi casa a estar, por ejemplo, en un bus con diferentes personas. Entonces, el Instituto Nacional de Salud nos ha dado unas recomendaciones en donde hay que saber identificar qué lugares tienen una alta exposición o un alto riesgo de exponernos al virus y cuáles son de mediana o de baja riesgo para exponernos. Hay unos que tienen un riesgo muy alto, que son, por ejemplo, los hospitales, el transporte público, las reuniones familiares y con amigos. Por eso se hace tanto énfasis en tratar de guardar este aislamiento preventivo, los bares o discotecas, los gimnasios, también los eventos religiosos o los eventos en donde haya una congregación de personas muy elevada, por ejemplo los conciertos o los eventos así de grandes cantidades de personas. Hay otros que son los de riesgo alto, que son también donde se reúnen personas, por ejemplo, en los bancos, en los ascensores, en los cines, en los supermercados, en las universidades, en las escuelas y los colegios o en los lugares pues, de salones de clases. Hay otros lugares que tienen un nivel de exposición alto medio, que son por ejemplo las oficinas, en donde los cubículos en donde nos separamos de nuestros compañeros de trabajo están a una distancia menor a 2 metros, las empresas de producción, los salones de belleza, peluquerías, también los centros comerciales y los restaurantes. Hay otros lugares o escenarios, por ejemplo, que tienen un nivel un poco más bajo o medio de exposición, que son, por ejemplo, las farmacias y los vehículos, pero entiéndase vehículos como el propio, no el de transporte público, como el bus o la chiva. Y los de nivel bajo, que son los donde podemos estar mucho menos expuestos o casi no expuestos a este virus, es en su propia vivienda, que es en su casa, en las vías públicas o en lugares en donde, por ejemplo, podemos montar bicicleta. Un espacio abierto, que no haya relación con otras personas, donde el aislamiento social se pueda llevar a cabo y que no haya contacto con todos los demás. Yo creo que hemos hecho un panorama grande del porqué de las medidas que se están tomando en Colombia.
La curva sigue en ascenso, los casos se siguen presentando, siguen aumentándose, día a día nos damos cuenta de eso, de que los casos cada vez son más grandes y las personas afectadas por la enfermedad son más grandes. Miramos en la última gráfica en donde es muy riesgoso estar en el hospital, en los supermercados, en la alcaldía, en los diferentes de esos, pero es más seguro estar en la casa, por eso les recordamos que es en casa y debido a esto nos hemos dado cuenta de que es muy importante darle ciertos tips. El doctor Juan Manuel es un médico que, como les decía al principio, lleva más de un año aquí ya con nosotros trabajando, hace turnos en el servicio de urgencias, entonces yo le voy a preguntar un poquito. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta en el servicio? ¿Por qué es lo que la gente más viene aquí a consulta? ¿Y qué recomendaciones les hacemos para manejarlo en la casa y que se queden en la casa cuando se pueda? Listo, perfecto. Bueno, como médico del servicio de urgencias, soy un profesional de la salud del cual estoy expuesto a diferentes motivos de consulta. Hay unos que, digamos, pueden ser derivados a consulta externa y que no requieren que el paciente vaya al servicio de urgencias. Estamos diciendo que el hospital es un lugar en donde está muy expuesto a este virus. Entonces, hay diferentes motivos de consulta que hemos visto que son los más comunes, que les podemos de pronto dar unas recomendaciones para que puedan asistir a una cita de consulta externa, ya sea por teléfono o presencial. ¿Cuáles son estos? Hay uno que es principal de las mujeres, que es una sospecha de embarazo. ¿Qué podemos hacer ante esta sospecha? La sospecha de embarazo viene cuando una mujer nos cuenta que de pronto lleva varias semanas sin la menstruación o lleva varios meses de retraso. ¿Qué podemos hacer? Idealmente podemos llamar al número de servicio de consulta externa para que nos den una cita, para que podamos enviar una prueba sérica, o sea, una prueba de sangre de embarazo para descartar o confirmar esta impresión diagnóstica. También nos sirven mucho las pruebas de farmacia, que son las pruebas caseras, para saber si podemos estar en embarazo o no. Sin embargo, sea cual sea el resultado de esta prueba casera, lo ideal siempre es consultar por consulta externa para que podamos mandar la prueba de sangre, que es la confirmatoria, y así poder dar un abordaje integral a estas pacientes. Y sobre todo porque desde que tenemos la prueba de embarazo positiva, hacemos el ingreso al control prenatal, una consulta que ya se va a realizar periódicamente, la vamos a estar programándole el ingreso, los exámenes, el control de las 4 semanas, obviamente dependiendo del riesgo que pueda tener los pacientes. Yo también he visto mucho que la gente consulta a veces por dolores de larga data, que un dolor en la espalda de 2 meses, 3 meses. No son motivos de consulta para arriesgarnos a ir por urgencias. Tenemos unas líneas de teléfono en las que ustedes pueden llamar, el médico les va a dar la asesoría, intentar manejos en casa también, medicamentos básicos analgesia tipo acetaminofén o el Dolex que la gente de pronto confía un poquito más a veces, el naproxeno, medidas caseras, pañitos calientes. Obviamente ya si con esas medidas no mejora la sintomatología, es donde los estamos invitando a que se acerquen al hospital y de pronto busquen la asesoría presencial de un profesional de medicina, pero en la medida de lo posible quédense en casa. ¿Tenemos alguna otra enfermedad? Sí, claro que sí. Hay una que es muy común, que son todos los síntomas urinarios o las molestias para orinar. Entiéndase por, me arde orinar, me molesta, me duele orinar, estoy orinando de a poquito, orino mucho, estoy parándome mucho tiempo en la noche a orinar, orino y quedo con ganas, he notado que mi orina está de otro color, que está espumosa. Si tiene alguno de estos síntomas urinarios, podría ser de pronto por una infección urinaria. Entonces lo ideal es que se acerque al servicio de consulta externa para que le podamos enviar diferentes exámenes o abordarlo de manera integral para poder encontrar cuál es la causa de estos síntomas. Quiero hacer una recomendación especial y es que por favor tratemos de no automedicarnos con antibióticos. No automedicarnos con antibióticos, repito, la idea es no consultar a las farmacias especialmente para que nos recomienden qué antibiótico es bueno para esos síntomas, debido a que estamos causando resistencia a estos medicamentos, lo cual es algo muy grave, debido a que si utilizamos un antibiótico sin indicación médica en ese momento, podríamos crear resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya necesitemos otra vez ese antibiótico, o ya no nos va a funcionar de la misma manera, o simplemente no nos va a funcionar. Entonces tenemos que evitar al máximo de automedicarnos con antibióticos. Idealmente siempre se debe consultar al servicio de consulta externa para que podamos orientarlo de la mejor manera y así recomendarle qué medicamentos emplear. Eso es muy claro. Una cosa son los analgésicos, medicamentos para el dolor, a un medicamento para controlar infecciones, ¿cierto? Eso es lo que más tenemos que tener en cuenta nosotros, tenemos que evitar eso. Nosotros decíamos ahorita, medicamentos para el dolor, algo suave, en la casa lo vamos manejando.
Ya un antibiótico, un medicamento como amoxicilina, cefalexina, metronidazol, trimetoprim, cualquiera de esos que sean prescritos por un médico para no favorecer la resistencia antibiótica. También recordarles a ustedes que obviamente nosotros estamos tratando de que ustedes se queden en la casa y llevar los servicios del hospital a la casa, pero obviamente un dolor en el pecho, una caída que tenga una herida que requiera sutura, una fractura, un accidente de tránsito, diferentes situaciones que ameriten la consulta por urgencias, pues obviamente se pueden acercar sin ninguna limitación y sin ninguna restricción. Esperamos haber llegado con ustedes con una información muy clara. Doctor Juan Manuel, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, por haber aclarado a las personas tantos aspectos importantes, tantas dudas que de pronto van surgiendo y que esto a medida que va pasando el día va a ir cambiando. Esto va a ser la regla y de aquí no nos vamos a separar ni nada. Vamos a ir teniendo modificaciones, pero de todas maneras a usted muchas gracias por haber estado con nosotros y un mensaje final para la gente. Claro que sí. Para mí es un placer siempre estar en este programa. Muchas gracias por brindarnos el espacio para poder entrar hasta sus casas, comentarlos todo lo que está pasando a nivel nacional, departamental, municipal. Siempre estamos abiertos a cualquier pregunta, los números de línea de atención del hospital, todas las dudas que tengan, es un placer para nosotros contestarlas. Y por favor recordemos que todavía estamos dando la batalla, que no podemos relajarnos, que tenemos que seguir con el aislamiento preventivo, con las medidas de precaución, lavado de manos, uso de tapabocas, y vamos poco a poco saliendo de esta enfermedad. Sabemos quién es el enemigo, sabemos cómo controlarlo, sabemos cómo atacarlo, no bajemos la guardia. Lo que dice el doctor Juan Manuel es completamente cierto y sobre todo pongamos en práctica todo lo que hemos realizado estos 2 meses. Si en los 2 meses que llevamos de cuarentena nos hemos cuidado, en estos meses que siguen nos tenemos que cuidar mucho más porque las curvas van a seguir aumentando y esperemos no tener casos positivos aquí en Aguadas. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros en este programa que es hecho para ustedes con todo el apoyo que nos da la AS Hospital San José, con el apoyo del canal Teleaguadas y como siempre, como punto final, para que ustedes también estén al día de todas las cosas que son buenas del hospital, los dejamos con una rutina de ejercicios que les va a favorecer a sobrellevar esta cuarentena y a este aislamiento. A ustedes muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Un cordial saludo para toda la comunidad aguadeña, en especial para los adultos mayores, ya que según la Organización Mundial de la Salud son las personas que tienen 60 años en adelante. Esta nota va dedicada a ustedes, les voy a dar algunos beneficios sobre hacer actividad física, así como también una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar en su hogar. Primero que todo, vamos a realizar un movimiento articular o calentamiento. Esto es muy importante ya que nos ayuda a aumentar la temperatura corporal, también nos ayuda a prevenir lesiones o dolores que nos den al realizar la actividad física, así como espasmos musculares. Muy bien, vamos a comenzar. Empezamos moviendo la cabeza en círculos, muy suavemente, vamos haciendo círculos suaves con la cabeza, suave para que no nos vayamos a marear. Muy bien, esto lo hacemos durante 10 segundos. Luego cambiamos y llevamos nuestra cabeza a la derecha y a la izquierda. Eso es, muy bien. Vamos derecha a izquierda. 10 segundos y ahora adelante y atrás. Luego vamos a llevar nuestras manos a los hombros y vamos a realizar una rotación hacia adelante. Vamos rotando los hombros hacia adelante y posterior a esto vamos hacia atrás. Haciendo una rotación amplia de los hombros, eso es, muy bien. Luego dejamos ahí y vamos a estirar y a extender nuestro pie. Estiramos y extendemos nuestro pie derecho, siempre sujetándolo por debajo con nuestras manos durante 10 segundos y luego cambiamos hacia nuestro otro pie. Recuerden que la actividad física trae numerosos beneficios tanto a nivel corporal como a nivel cognitivo o para la mente, ya que nos ayuda a subir la autoestima, a no caer en la depresión, a tener un correcto funcionamiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio y muscular, así como a desarrollar y tener mejor equilibrio y estabilidad para prevenir caídas por accidentes. Nuestro primer ejercicio es el siguiente. Vamos a apoyarnos en una silla y
Vamos a empinarnos en punta de pies de la siguiente manera. Esto lo vamos a hacer 8 repeticiones, 3 series. Recuerden que entre cada repetición vamos a descansar 2 minutos. Este es el ejercicio y contamos hasta 8. Recordarles también, como en los otros programas, a tener una dieta balanceada, una buena alimentación que conste de frutas, verduras, que tenga carnes, pollo, que tenga lácteos. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a flexionar y a extender nuestros brazos de la siguiente forma. Lo vamos a hacer 8 veces, 8 repeticiones, 3 series. Y vamos a descansar, como les dije ahora en el ejercicio anterior, 2 minutos. Eso es. Recordarles también que la actividad física previene las enfermedades de hipertensión, así como la diabetes, también el cáncer de mama, el cáncer de colon, y también nos ayuda a ser bastante fuertes ante cualquier virus o cualquier enfermedad que nos quiera atacar. Teleaguadas, el canal de todos.